Japón conmemora 80 años de una de las fechas más tristes de nuestra era. El día del horror causado por la primera bomba atómica lanzada sobre una ciudad, Hiroshima. El día en que la humanidad conoció el terror al riesgo aún latente de la autodestrucción. En 5 horas se inician los actos conmemorativos para honrar la memoria de las 220.000 víctimas de Hiroshima y Nagasaki, los dos únicos casos en los que se han usado armas nucleares en tiempos de guerra. Y en el marco del aniversario, crecen los llamados a poner fin a las guerras en Ucrania y Oriente Medio y a abandonar las armas nucleares para que aquel día oscuro nunca se repita. 6 de agosto de 1945, el día que marcó un antes y un después cuando el mundo fue testigo del poder destructivo y sin precedentes de las armas nucleares. A las 8:15 de la mañana empezó la pesadilla. El cielo había amanecido despejado, pero en cuestión de segundos, una gigantesca bola de fuego se posó sobre Hiroshima, acompañada de un ruido ensordecedor. Estados Unidos utilizó un bombardero B-29, también llamado Enola Gay, para lanzar su bomba atómica, la Little Boy, de 4.5 toneladas sobre esa ciudad japonesa. Explotó a unos 600 metros del suelo y la devastación fue total. Los edificios colapsaron y las elevadas temperaturas provocaron varios incendios. La ola de calor superó los 4.000 grados centígrados en un radio de 4.5 kilómetros. Una densa nube blanca se elevó hasta los 15.000 metros y mientras la explosión alcanzó a sentirse a más de 60 kilómetros de distancia, la destrucción comprendió un área de 10 kilómetros. Ese día se calcula que murieron 70.000 personas, cifra que aumentó luego a cerca de 140.000, tanto por heridas como efectos de la radiación. Para ese entonces, se estima que había unos 50.000 coreanos en Hiroshima. Hoy recuerdan así los ataques. Me pusieron en una trampa tirada por caballos para salir de la ciudad, cubierta con una manta. Levanté la manta y miré fuera de ella. Mi madre me gritó que no mirara, pero vi que todo estaba lleno de humo y habían chispas volando. La generación de nuestros padres y madres sufrió una doble discriminación, por ser sobrevivientes de la bomba atómica y por venir de la península de Corea. Otros sobrevivientes cuestionaron al presidente Trump por comparar lo ocurrido en Asia con sus bombardeos sobre centrales nucleares iraníes a finales de junio de este año. Alguien que hace semejante comentario es el presidente de Estados Unidos. Es muy preocupante, ¿verdad? Debe estar bromeando. ¿Entiende la tragedia que causó el bombardeo de Hiroshima? Lo entendería por Nagasaki. Japón no terminaba de asimilar el desastre en Hiroshima cuando 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba cayó sobre Nagasaki. Eran las 11:02 de la mañana. Se trataba del artefacto Fatman que cambió de objetivo a último minuto. Kokura, hoy en día parte de la prefectura de Fukuoka, fue uno de los blancos previstos por Washington. Estaba cubierta de niebla y la orden a los pilotos era escoger un blanco que reflejara la magnitud del segundo ataque nuclear ocurrido a una altitud de 500 metros. Esto la salvó de ser atacada. El número de muertos esa jornada estuvo sobre los 75.000. Aunque su potencia fue mayor que en el caso de Hiroshima, la zona cero tenía una población inferior. Menos de un mes más tarde, el emperador japonés de ese entonces anunció la rendición de su país y fue exactamente el 2 de septiembre cuando esta se firmó, anticipando el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también cambiando la forma en que se concebían las guerras. Con el desarrollo de la bomba atómica, la humanidad experimentó un nivel de poder nunca antes visto, pero también los límites más cercanos a la autodestrucción. ¿Quiénes fueron los artífices de este portento de la ciencia que probó la prodigiosa inteligencia humana, pero al mismo tiempo su infinita insensatez? De eso vamos a hablarles con nuestra analista internacional María Teresa Aya. Margarita, como en todas las obras complejas, cada paso se fue asentando sobre otro. El físico Albert Einstein puso las bases teóricas en 1905 con su famosa ecuación: la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, que ayuda a entender cómo en una reacción nuclear puede liberarse una enorme energía a partir de una masa muy pequeña. Pero Einstein no participó en el desarrollo de la bomba. Teresita, después otro alemán, químico,
Otto Hahn y su colega Fritz Strassmann descubrieron en 1938 la fisión nuclear del uranio. El hallazgo le valió a Hahn el Premio Nobel de Química. Con el tiempo se mostró también que las contribuciones de la austríaca Lise Meitner fueron fundamentales. Ya con el conocimiento de la fisión nuclear resuelto en Alemania, entre los físicos estadounidenses crecieron los temores de que los nazis lograran desarrollar una bomba atómica. Por eso, Albert Einstein, ya establecido en Princeton, y Leo Szilard escribieron una carta para advertir al presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt ordenó ponerse a la delantera y así nació el Proyecto Manhattan. Teresita, el presidente Roosevelt encargó a este hombre que vamos a ver, al general Leslie Groves, dirigir el proyecto para el desarrollo y la aplicación bélica de la bomba atómica que se inició en septiembre de 1942. Más de 120.000 personas trabajarían en esta empresa contra el tiempo. Groves eligió a Robert Oppenheimer, un físico brillante de Nueva York, para liderar este proyecto científico. Y Oppenheimer se encargó de reunir a las mentes más brillantes de un entorno que lo respetaba y que decidió apostar por él. Lo reunió en torno a un laboratorio que fue creado en los remotos parajes de Los Álamos, Nuevo México. Así que, aunque Oppenheimer es considerado el padre de la bomba atómica, se estima que más de 4.000 científicos trabajaron con él para el Proyecto Manhattan, algunos en el laboratorio de Los Álamos y otros en otras sedes, entre ellos Leo Szilard, Hans Bethe, Ernst Lawrence y Glenn Seaborg, descubridor del plutonio. Para entonces, un físico italiano, Enrico Fermi, había logrado otro gran hito en la Universidad de Chicago, la construcción del primer reactor nuclear. Fermi sería uno de los muchos genios vinculados al proyecto y logró la realización de la primera reacción nuclear en cadena controlada en 1942. Teresita, también estaba en el equipo el físico húngaro Eduard Teller, que a la par con los avances de la bomba atómica fue desarrollando un dispositivo mucho más poderoso, la bomba de hidrógeno. Estuvo lista 7 años después, en 1952, a pesar de la negativa de Oppenheimer y de otros científicos a seguir aplicando sus conocimientos en armas de destrucción masiva. Tras las matanzas de Hiroshima y Nagasaki, hay que decirlo, los cuestionamientos éticos de los científicos fueron creciendo. El danés Niels Bohr, ganador del Nobel por su teoría sobre la estructura del átomo, Vannevar Bush y James B. Conant fueron algunos de los que expresaron preocupaciones y enfatizaron en la necesidad de un acuerdo de control internacional para las armas atómicas, para prevenir su proliferación. Pues como parte de ese dilema moral de los científicos vale la pena mencionar a Joseph Rotblat, un físico que abandonó el Proyecto Manhattan por razones éticas. Él promovió un manifiesto firmado en 1955 por Einstein y otros científicos devastados por el rumbo que tomaron sus hallazgos y que planteaba, entre otras cosas, las armas nucleares no se pueden desinventar, el conocimiento de cómo hacerlas ya no se puede borrar, la única manera de evitar la destrucción es abolir la guerra. Su activismo contra esta proliferación nuclear lo hizo merecedor del Premio Nobel de Paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Margarita, y hasta su muerte en 1967, Robert Oppenheimer intentó persuadir a los políticos de no construir más bombas y de convertir la cooperación internacional en el centro para la estrategia para evitar las guerras. Pero los políticos tenían su propia agenda. Y ya todos sabemos el resto de la historia. Oppenheimer solía citar con frecuencia un texto sagrado hinduista que removía sus conflictos más profundos y que resume de buena manera su destino paradójico: ayudar a poner fin a la Segunda Guerra Mundial, pero al tiempo abrir la caja de Pandora de la autodestrucción de la especie. Ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. 8 décadas más tarde, el recuerdo de esas explosiones atómicas no solo conmueve, advierte. Mientras la comunidad internacional conmemora los 80 años de aquellos bombardeos, el mundo enfrenta una nueva carrera nuclear, más compleja, más fragmentada y potencialmente devastadora. Nuclear weapon. Un nuevo y escalofriante capítulo en la historia del poder nuclear con fines militares se escribió hace tan solo unos días.
cuando en junio Israel atacó instalaciones nucleares en Irán, asegurando que la República Islámica ya estaba muy cerca de crear armas atómicas. Atacamos el corazón del programa de desarrollo de armas nucleares de Irán. Estados Unidos respaldó a Israel, se unió a la campaña y dio la estocada con el ataque a la planta de Fordow. Teherán, que ha negado sistemáticamente que su propósito sea crear armas nucleares, decidió dejar de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el llamado a vigilar que los usos de esta energía sean pacíficos. ¿Ha olvidado el mundo las lecciones fundamentales de Hiroshima y Nagasaki? ¿Estamos ante una nueva carrera armamentística atómica? Lamentablemente no es descabellado pensarlo. Hay varias potencias que están modernizando, expandiendo los arsenales nucleares, así como al mismo tiempo se están debilitando los mecanismos de verificación. Para citarte unos 3 ejemplos, en 2025, en el año actual, existen alrededor de unas 12.000 cabezas nucleares en el mundo. 9.000 están en los arsenales militares, en los depósitos, y hay alrededor de 4.000 desplegadas permanentemente. En marzo de 2024, la ONU ya advertía de un nivel de amenaza nuclear no visto en décadas. Las tensiones geopolíticas y la desconfianza han elevado el riesgo de una guerra nuclear a su nivel más alto en décadas. El reloj del juicio final avanza con tanta fuerza que todo lo oye. Durante la Guerra Fría, la doctrina de la disuasión nuclear mantuvo un equilibrio tácito entre las grandes potencias. Esta doctrina sostiene que si 2 rivales tienen la capacidad de dar un segundo golpe nuclear creíble, cualquier guerra nuclear sería suicida para ambos, y por eso es que nadie cruza el umbral. Hasta ahora, entre las grandes potencias de la Guerra Fría anterior, pues resultó efectiva. El Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, firmado en 1968, se convirtió en la piedra angular de la arquitectura nuclear global. Este intenta equilibrar las preocupaciones de seguridad y las intenciones de desarrollo pacífico de la energía nuclear. Así, los 5 países que poseían armas nucleares al momento de la firma, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, China, Francia y Gran Bretaña, se les permitió conservarlas a cambio de comprometerse a reducir sus arsenales. Y los estados no poseedores de armas nucleares acordaron no adquirirlas a cambio de ayuda para el desarrollo de tecnología nuclear con fines no militares. El número total de cabezas nucleares que había antes va descendiendo poco a poco por desmantelamientos, pero lo que está creciendo es la operatividad y la modernización. Ahora tenemos sistemas más precisos, sistemas de mayor alcance. En tiempos de conflicto, de tensión internacional, poseer armas nucleares es extremadamente peligroso. Desconocemos con exactitud, nadie sabe, los cálculos que pasan por la mente de líderes como Putin en materia de armas nucleares. Se sabe que 9 países poseen armas nucleares. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, Rusia tiene la mayor cantidad de ojivas nucleares, 5.459, seguido de Estados Unidos con 5.177. Entre los dos tienen casi el 90% del arsenal nuclear mundial. Después están China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán y Corea del Norte. Y mientras potencias tradicionales como Estados Unidos, Rusia y China modernizan sus arsenales con ojivas hipersónicas y sistemas de inteligencia artificial, otros países desafían abiertamente las normas internacionales. Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación en 2003, no permite vigilancia alguna sobre su programa nuclear y es el único país que ha realizado pruebas nucleares en terreno en este siglo. La disuasión nuclear para el régimen de Corea del Norte es central para el sostenimiento del régimen, porque ese paraguas nuclear es pues lo que impide que, digamos, los países que les son hostiles pues puedan hacer escaladas convencionales que lleven a un derrocamiento. Se cree ampliamente que Israel posee alrededor de 90 ojivas nucleares, aunque nunca lo ha confirmado, pues este país, al igual que India y Pakistán, no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, el consenso internacional que dicta que los estados deben alejarse de producir armas atómicas. En este complejo panorama, Hiroshima y Nagasaki, símbolos de la capacidad humana de autodestrucción, son un recordatorio necesario del peligroso e impredecible camino del rearme nuclear. Ocurrió en un instante, pero cambió el mundo para siempre. Hace 80 años, 2 bombas cayeron en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Causaron 214.000 víctimas fatales, 140.000 en Hiroshima y 74.000 en Nagasaki, la mayoría al instante y muchos más en los días, meses y años siguientes. Las únicas detonaciones bélicas de su tipo en la historia dejaron secuelas que se prolongaron durante décadas. Se estima que 50.000 personas murieron por la radiación. Aquí vemos los homenajes que a esta hora se adelantan en el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima, donde se encuentra el cenotafio de las víctimas con ofrendas florales. Allí también está la cúpula Genbaku, la única estructura que quedó en pie en el área donde explotó la bomba atómica. Un compromiso con la paz que cada año, y este en particular, se reafirma en este lugar donde las cicatrices son advertencias. Y ahí está Gonzalo Robledo de la Alianza Informativa Latinoamericana que nos cuenta qué sucede en este momento. Adelante, Gonzalo. Aquí en el Parque de la Paz de la ciudad de Hiroshima se acaba de iniciar la ceremonia para conmemorar los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica, en el que fue el primer ataque contra civiles en la historia con armas nucleares. En la ceremonia anual como la que tiene lugar hoy, se honra la memoria de las víctimas, se actualiza el número de muertos, muchos de ellos sobrevivientes que padecieron a lo largo de toda su vida las consecuencias de la radioactividad. También se emite un mensaje pacifista, una oración por el fin de las guerras y la abolición de las armas nucleares. En este 80º aniversario de la bomba atómica sobre Hiroshima, que será seguido el sábado 9 de agosto en Nagasaki para conmemorar la segunda explosión nuclear, la nota predominante es la avanzada edad de los sobrevivientes. Muchos ya se acercan a los 90 años y la mermada capacidad de seguir contando su tragedia personal como víctimas de la radiación debilita el llamado que siempre han hecho por la abolición de las armas nucleares. Tal vez el instrumento más letal inventado hasta ahora y un peligro latente en un mundo cada vez más polarizado y en alto riesgo de repetir un conflicto global. Desde Hiroshima para Alianza Informativa Internacional, Gonzalo Robledo. Gonzalo, precisamente 8 décadas más tarde el recuerdo de esas explosiones atómicas no solo conmueve, advierte. Mientras la comunidad internacional conmemora los 80 años de aquellos bombardeos, el mundo enfrenta una nueva carrera nuclear más compleja, fragmentada y potencialmente devastadora. Ahí en Hiroshima, donde hace 80 años una bomba arrasó con la ciudad y con la vida, un proyecto artístico busca mantener la memoria de las víctimas. Sus voces se están apagando, pero las nuevas generaciones están comprometidas a conservar su relato. Esta es la escuela secundaria Motomachi de Hiroshima. Lleva 2 décadas cultivando la labor de preservar la memoria. Sus estudiantes de arte reciben el encargo de entrevistar a los hibakusha, como se le llama a los sobrevivientes de aquel 6 de agosto fatídico, y luego de transformar sus relatos en obras que se conviertan en testimonio de la historia. Este es un proyecto en el que voluntarios crean pinturas para ayudar a los sobrevivientes de la bomba atómica a plasmar sus recuerdos más impactantes, especialmente las escenas difíciles de describir con palabras y transmitir mensajes más directos a su público. Escuchan cuidadosamente sus voces ya envejecidas, las historias y el dolor, para tratar de plasmar el sufrimiento que vivieron sus antepasados, una experiencia que los impacta y los marca. Al participar en este proyecto sentí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Incluso ahora, tras las graves consecuencias de los bombardeos atómicos, se libran guerras que causan graves daños en el mundo. Son conscientes de que aquellas voces se apagarán pronto. Nosotros los jóvenes somos probablemente la última generación que tendrá la oportunidad de escuchar cara a cara las experiencias de los hibakusha. Y por eso asumen el reto como un privilegio. Los sobrevivientes sabían que los esperaba un camino tremendamente difícil. Mi madre se horrorizó solo de pensarlo y pude sentir su miedo. En ese momento me invadió la firme determinación de ayudarla y apoyarla a pesar de mi corta edad. Una de las obras más conmovedoras es el retrato de Masaki Hironaka, quien ahora tiene 85 años. El día más trágico de su existencia era un pequeño de solo 5 años, que días después del bombardeo caminaba entre las ruinas aferrado a lo único que no le arrebató la bomba atómica, su madre. Esta pintura representa una página inolvidable de mi vida. Espero que transmita lo que sentíamos mi madre y yo, y creo que este cuadro refleja con mucha precisión mis miedos y pensamientos en ese momento. La escuela Motomachi tiene ahora un valioso banco de recuerdos. Estos lienzos,
voz de una generación que se desvanece con el paso del tiempo. Un puente entre el pasado y el presente, pero también y sobre todo un recordatorio de que incluso de uno de los episodios más dolorosos de la historia y de las cenizas más oscuras puede surgir memoria y esperanza.